La fotografía misteriosa. Luis Armenta era originario de la ciudad de Cuautla, Morelos, donde vivió gran parte de su vida. Los estudios que realizó en esa ciudad fueron hasta la secundaria, y al término de estos se estableció en la ciudad de Cuernavaca, en el mismo estado, donde logró conseguir un buen empleo en el estudio de fotografía Madrid, el que se encontraba ubicado en una de las principales calles del centro de la ciudad. Ahí aprendió el arte de la fotografía a través de lo que le fue enseñando su patrón, el señor don Virgilio Sánchez, quien llegó de España en el año de 1901 y se estableció en Cuernavaca, donde más tarde se casó y fundó a su familia. Luis Armenta se dedicó de lleno a su trabajo, realizando su labor con mucho esmero y honradez, de tal manera que se ganó la confianza de don Virgilio, quien ya de hecho, pasado el tiempo y por razones de edad y de salud, se fue retirando paulatinamente del comercio de la fotografía y le fue delegando a Luis Armenta la responsabilidad del negocio, quien ya prácticamente se hacía cargo de todo. Su trabajo en la casa de fotografía le hacía prácticamente tener todo el tiempo ocupado, pues desde las 9 de la mañana que se abría el estudio, había siempre qué hacer, ya fuera ahí mismo en el sitio donde estaba ubicado o ya fueran trabajos a realizarse a domicilio, y más tarde en los ratos libres, había que meterse al cuarto oscuro a revelar el material fotográfico para poderlo terminar a tiempo, como había sido siempre la norma de don Virgilio, de entregar los trabajos revelados a los 7 días de haberse realizado la toma de impresión. La toma de la impresión. El día 7 de octubre de 1928 fueron a buscarlo desde las 9 de la mañana las hermanas Encarnación y Eduviges Ocampo, familias antiguas y de abolengo de la ciudad de Cuernavaca, quienes solicitaban un trabajo a domicilio con cierta urgencia. Las hermanas Encarnación y Eduviges Ocampo eran hijas de don Eusebio Ocampo, hombre próspero y acaudalado, quien se dedicaba principalmente al comercio y a la compra de terrenos y casas. Don Eusebio era ya viudo de doña Alicia Zambrano, la que hacía ya 5 años que había fallecido. Don Eusebio vivía únicamente con 2 de sus 3 hijas, Eduviges y Alicia, en tanto que Encarnación ya se había casado, y por lo tanto vivía al lado de su esposo, y un hijo varón de 2 años de edad. Resulta que Alicia, que era la más pequeña de sus hijas, y quien se había quedado soltera, al igual que su hermana Eduviges, había fallecido la noche anterior a causa de una fortísima fiebre tifoidea, la que le fue mermando sus fuerzas, hasta que perdió la vida el día 6 de octubre, a las 7 de la tarde, y sus restos mortales, después de la velación, serían sepultados al día siguiente en el Panteón de la Paz por la tarde. El cortejo iba a salir de la funeraria aproximadamente a las 4 de la tarde, para terminar como a las 7 de la noche. El motivo por el que las 2 hermanas solicitaban el servicio de Luis Armenta era por la razón de que, según la costumbre de esa época en la ciudad de Cuernavaca, se tomaba una fotografía de las personas que habían asistido al entierro, como recuerdo del triste acontecimiento. Era como guardar memoria fiel de las personas que tuvieron la atención de acompañar a la familia en ese momento tan doloroso. Así pues, después de oficiarse la misa de cuerpo presente de quien en vida llevó el nombre de Alicia Ocampo, se procedieron a hacer por parte de la funeraria los preparativos para que saliera el cortejo hacia el panteón. Llegaron las personas encargadas de cargar el féretro y los asistentes al velorio se dispusieron a ponerse de pie para acompañar los restos de Alicia a su última morada. El cortejo partió de una céntrica calle de la ciudad para dirigirse hacia el Panteón de la Paz, donde, por cierto, en el pórtico principal, aparece una frase imponente que dice: «Postraos donde comienza la eternidad». Los empleados de la funeraria trasladaron el ataúd hacia la carroza fúnebre y tomaron rumbo hacia el panteón rápidamente, y ahí en ese sitio se dirigieron a toda prisa a la fosa familiar, la que estaba preparada para darle cristiana sepultura al cuerpo. Se introdujo el féretro de la difunta, después de realizar las plegarias correspondientes, y los trabajadores procedieron a cubrir de tierra hasta que quedó totalmente tapado. Colocaron los albañiles la lápida y, terminada esta labor,
Se dispusieron todos a partir y se encaminaron hacia la salida del panteón, pues todo había ya terminado. En el pórtico del cementerio se encontraba Luis Armenta con su cámara ya preparada para realizar el servicio encomendado. Los asistentes al entierro fueron saliendo poco a poco, y Luis Armenta los iba formando para tomar la placa de la fotografía. Después de tomar varias impresiones, quedaba todavía una placa disponible, por lo que el señor Armenta sugirió a las hermanas Encarnación y Eudubiges que posaran frente a la cámara para tomar la impresión. Finalmente, todos los asistentes a la honra fúnebre partieron hacia sus casas y se retiraron del cementerio, pues ya empezaba a anochecer. Durante los días en que Luis Armenta estaba revelando las placas de la fotografía, algo le llamó la atención en una de las imágenes, pues se puso a ver que la última impresión que había tomado de las dos hermanas, Encarnación y Eudubiges, aparecía en medio de ellas una mujer que él no conocía, y por más que trataba de recordar a los asistentes al entierro, no se percató de ese rostro. Inclusive llegó a pensar que quizá esta última placa ya la había usado anteriormente, y que por esa razón hubiese salido esa persona. Pero, conocedor del arte de la fotografía, sabía que eso no podía ser, pues si ya hubiese habido una impresión previa, la imagen revelada tendría que haber salido encimada. Sin hacer más caso del asunto, pues finalmente son tantas las fotografías que se toman que no puede uno recordar todas cabalmente, las dejó a que se secaran y ya al día siguiente las guardó en su sobre respectivo, para que estuvieran preparadas a fin de que las recogiera la familia Ocampo en la fecha prometida. El día de la entrega, se presentó Eudubiges todavía con la tristeza y el dolor en el rostro de haber perdido para siempre a su amada hermana. El señor Armenta le entregó el sobre con las fotografías que se habían tomado el día del entierro. Eudubiges abrió el sobre para ver cómo salieron las impresiones, y en ese momento, su rostro se puso blanco como la cera, y solo pudo acertar a dar un grito de susto. ¡Santo cielo! ¡No es posible esto! ¡Dios mío! ¿De qué se trata? Luis Armenta, sorprendido, pues pensó en un instante que revelado estaba mal, le preguntó: ¿Qué pasa, señorita Eudubiges? ¿Que no quedó bien mi trabajo? Sin embargo, Eudubiges Ocampo estaba pálida como el papel y a punto de desmayarse. Se encontraba verdaderamente sorprendida de lo que sus ojos estaban viendo, y se decía: «No es posible lo que estoy viendo. ¿Acaso me estaré volviendo loca?». Luis Armenta, tartamudeando, le dijo: ¿Qué pasa, señorita Eudubiges? ¿Por qué dice que no es posible lo que está sucediendo? Eudubiges se sentó y con la fotografía en la mano le dijo al fotógrafo: «La persona que aparece entre mi hermana Encarnación y yo es mi hermana Alicia, la misma que sepultamos el día que se tomó esta placa, y la ropa con que aparece vestida es la misma con la que la enterramos. Esto es increíble, es un verdadero milagro». Luis Armenta no salía de su asombro y le comentó: Cuando revelé la fotografía, yo me recordaba que solo le tomé la impresión a usted y a su hermanita Encarnación. Y al ver la imagen me percaté de que habían 3 rostros. Me llamó la atención y traté de recordar quién había sido esa señorita, pero por más que evoqué mis recuerdos, no logré ubicar a la persona que había salido y pensaba preguntarle a alguna de ustedes. Pero ya usted me ha sacado de la duda. Efectivamente, el rostro de Alicia Ocampo quedó impreso en la fotografía, vestida con la misma ropa con la que fue sepultada. Sus 2 hermanas aparecen con su sombrero puesto, en tanto que la aparecida sale sin sombrero en medio de ellas. Al fondo de la fotografía aparece el pórtico del panteón con la frase impresa: «Postraos donde comienza la eternidad». Sin embargo, es curioso observar en la imagen fotográfica lo siguiente: contrasta el rostro triste de las hermanas Eudubiges y Encarnación por el dolor de la pérdida de su amada hermana, en tanto que el rostro de Alicia se observa alegre, lleno de gozo y felicidad, pues seguramente en su nueva morada tiene un estado de dicha absoluta, y destaca el detalle
de que se le permitió venir del más allá para ponerles de manifiesto a sus seres queridos que ya no estén tristes, pues en el lugar donde ella ahora se encuentra, todo es alegría.